hablando a los corazones, a las vidas, hablándonos, Señor, porque tú eres el único que nos puedes hablar a través de tu palabra, Dios. Te pedimos que en esta mañana nos exhorte, como dice la palabra, edifique y consueles a tu pueblo. Que esa palabra, Dios, que en esta mañana va a ser expuesta, va a ser predicada, llene cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad que ha traído tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta mañana. Dame el privilegio de predicar tu palabra en este momento, Jesús. Es tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú tienes que estar en este proceso, porque si tú no estás, no tendría sentido estar en este lugar. Tú eres quien da convicción de pecado, justicia y juicio, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que vamos a tener en la palabra, Señor, estar en tu palabra. Vamos a sumergirnos en tu palabra, Jesús, esta mañana. Vamos a depositar nuestra confianza en ti, Jesús, en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. En tus manos colocamos este mensaje, Espíritu de Dios. Ayúdanos en esta mañana, Padre amado. Te lo pedimos en este momento. Mira a mis hermanos, sus oídos, sus vidas, Señor. Coloca toda la atención que esté puesta en la palabra, Espíritu Santo. Nuestra atención, nuestro espíritu, Señor, esté dispuesto esta mañana a escuchar esta hermosa palabra, Jesús de Nazaret. Que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón. No solamente queremos escuchar esta palabra, queremos ponerla por obra, Jesús. Queremos vivir tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, esta mañana, en tu nombre, Jesús, dándote gracias por esta palabra. ¿Cuánto lo creen, hermanos? En el nombre de Jesús, esta palabra es para ti, Señor, y te damos toda la gloria. Aleluya. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta hermosa mañana, iglesia, en unos pasajes muy conocidos por todos nosotros, y quiero que esta palabra que va el Señor a hablar en nuestra vida sea colocada por obra. Amén. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo. Dice así la palabra del Señor esta mañana. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Voy a repetirlo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué fue Jesús en su cuerpo? Una ofrenda hecha una vez. ¿Y para cuánto tiempo? Hebreos 12, 14. Gloria a Dios. Hebreos 12, 14. Aleluya. Seguid la paz con algunos, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice seguid la paz con todos. ¿Y qué más debo seguir? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pareciera que estos pasajes se contradijeran, pareciera, pero debe haber una explicación para estos pasajes. Hay una explicación para estos pasajes. Amén. Vemos que el libro de Hebreos habla de un sacrificio para siempre. Y vemos que el libro en capítulo 10 y en capítulo 12 hay una progresividad de la santificación. Una lograda en la cruz por Jesús, y la otra tiene que ver con cuál es mi actitud frente al pecado. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Vamos a ver pasajes que pareciera que fueran contrarios, pero son explicativos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Amén. Dice: y esto eres algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Amados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién más? Y por el Espíritu de nuestro Dios.
Pero luego dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda- Dice que el Señor me va a limpiar. No, ¿qué dice? Limpiémonos de qué? Toda contaminación, ¿de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? La santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Por una parte dice, éramos algunos, esto y esto y ello, éramos antes. Ahora habla de limpiarse progresivamente, a diario. Si yo oro en enero y dejo de orar todo el año, ¿está bien? Es no entender el proceso de Dios de santificación progresiva en nuestra vida, lo cual va haciendo todos los días. Va el Señor en nuestras vidas y nosotros tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El mensaje esta mañana tiene por título la salvación. Repitan, la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Búsquelo en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios. No Joel Peña, no o algún teólogo, no ningún maestro. Solo la Biblia dice, en versículo 15, capítulo 1, primera de Pedro, sino como aquel que os llamó es que. Santo. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Será que podemos mancharlo? ¿Será que yo puedo alegarle un poquito de pecado a Jesús? ¿Será que yo puedo manchar a Jesús con mi pecado? Escucha lo que dice, esto es muy serio. Sino como aquel que os llamó es santo. El que me llamó es santo, es, no dice será o fue, es santo. Me gusta mucho la gramática griega que es estin, es, o sea, es, ahora, es santo. Entonces, como Él es santo, sed, ahora cambia a este en griego. De es pasa a ser. Son dos cosas diferentes. Él es, yo debo ser. Mira la diferencia. Sino como aquel que os llamó es santo, coma, sed también vosotros que. Y ahora dice y explica en toda vuestra manera de vivir. Estamos viviendo en la tierra. Y en la tierra hay pecado. Si Satanás no estuviera, no habría la lucha que hay en cada creyente. Aún el apóstol Pablo observaba en sus miembros otra ley, que era la ley del pecado, siendo el apóstol Pablo. Pablo habla acerca de este batallar constante. Pablo nunca dijo que él había muerto, dice, cada día muero. O sea, es un proceso que continuo. Y al final, cuando ya lo van a decapitar en Roma, es que dice, he peleado la buena batalla. Nunca aseguró que ya estaba perfeccionado. Él mismo dijo, no que ya sea perfecto, sino que él avanzaba hacia una dirección. Entonces, la mal comprensión de este tema llevó a muchos a la doctrina de la supergracia. Lo conocen en diferentes países con diferentes nombres, o al salvo siempre salvo, o a la total libertinaje. Y irresponsablemente muchos predicadores en el púlpito predicaron una tergiversación de esta doctrina, que es la doctrina de la gracia, y llevaron a multitudes a pensar que se puede robar, matar, embriagarse en drogas y estar alabando a Dios, queda bien. Y muchos creyeron en eso. ¿Cuántas personas fueron afectadas por los mensajes a nivel mundial de José Luis de Jesús Miranda, que ya está muerto, que decía que era Jesús? ¿Saben cuántos se fueron tras ellos? Dice la palabra, muchos seguirán sus disoluciones. Hay que tener mucha responsabilidad cuando predicamos, porque cuando tomamos un micrófono o una cámara o una emisora y voy a hablar, si el Espíritu de Dios no está en mí, si no está de acuerdo de lo que el Espíritu Santo en su palabra dice y lo que yo digo, ¿sabe qué voy a generar? Confusión en la iglesia, y peor aún, a que la gente piense que puede hacer lo que quiera. Escuchen bien, la Biblia no habla de ello, habla más bien de el cuidado.
esa salvación. Vamos a ir entonces al libro de Hebreos, un pasaje muy importante, capítulo 2, busquémoslo, Hebreos capítulo 2. Gloria al Señor, viene Jesús. Gloria al Señor Jesús. Santo es el Señor. Versículo 1. Por tanto, cuando uno lee por tanto, tiene que ver qué fue atrás. El autor de Hebreos comienza hablando de la deidad del Hijo y que Dios ha hablado por él. Si usted mira el capítulo 1, los títulos y los que han leído el texto, también habla de que el Hijo es superior a los ángeles. Hay una doctrina errada donde colocan a Jesús al mismo grado de los ángeles. De hecho, los testigos de Jehová tienen a Jesús como si fuera un ángel, pero no que es Dios. Esa es la gran diferencia. Pequeñita diferencia, por lo cual no podemos llamarlos hermanos a ellos. Escucha bien, iglesia. No puedes decir que eres hermano de un testigo de Jehová porque ellos no afirman, ellos dicen que Jesús no es Dios. Y si tú dices que Jesús no es Dios, entonces el que fue a la cruz no fue Dios para salvarnos. Entonces, ¿quién fue? Si fue un ángel, hay una anomía espiritual, o sea, fue un sacrificio ilegal. ¿Quién tenía que salvarnos? El Hijo de Dios, Dios mismo en la persona de Cristo. Escuche esto, no voy a profundizar en esa cristología, pero quiero lo que dice Hebreos, porque dice antes de todo esto, habla de que Cristo es superior a los ángeles y a todo, y luego dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, escucha iglesia, escucha esto es serio, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos ¿qué? Ese verbo fue mal traducido por la NBI. La Nueva Versión Internacional tiene otra palabra allí. No sé si alguno tiene la NBI aquí, porque ahí dice otra palabra. Y cuando uno va al griego, la palabra que es pararuomen habla de cuando en una superficie lisa algo se desliza o se resbala. Y en unas versiones habla de alejarse y es totalmente contrario al significado original. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo suena eso? Una advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue que, pero eran ángeles. ¿Y cómo fue la palabra? ¿Qué son los ángeles? Mensajeros, servidores. ¿Y cómo fue la palabra de ellos? Cuando el ángel le anunció a la mamá de Sansón que iba a nacer un hijo, ¿nació o no nació? Cuando el ángel se acerca a María y a José, pregunto, ¿se hizo o no se hizo eso? Pero si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. Ahora hay una pregunta. ¿Cómo escaparemos? No dice ellos. O sea que el autor de Hebreos se incluye en el paquete. No nos atemos sacándonos porque ya se pasó de nosotros. Ojo, ¿cómo escaparemos nosotros? El autor de la carta se incluye. Si descuidamos, otra palabra griega, descuidamos, amelesantes en griego, la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 4:14 cuando Pablo dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. La misma palabra. Aquí no hay error ni teológico ni gramatical, es una palabra escrita allí en la escritura. En el texto recepto de Miqueas 50 está igual. ¿Cómo escaparemos nosotros? Vuelve a incluirse el autor. Si descuidamos una salvación ¿qué? Las preguntas son directas. ¿Puede descuidarse la salvación? La respuesta es sí. Según el texto, y no estoy hablando de ningún manual teológico de alguna corriente, sino que según el texto dice que la salvación puede descuidarse. Y ojo con el descuido, ojo con la autosuficiencia, con el que ya todo está hecho y ya yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué grande es la salvación? Vamos a leerlo. La enseñanza también se llama la salvación, la cual, ojo, la salvación no ha cambiado, la cual está en determinante femenino singular. Hay la salvación y el Salvador. Repita conmigo, la salvación y el Salvador.
La es femenino, él es masculino. Así que leemos de la cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? ¿Quién trajo la salvación? Jesús. ¿Cuán santa es entonces? Todo lo que procede de Dios es santo. No fue originada por Pablo, ni por Juan, ni por Pedro. Fue el mismo Dios en la persona de Jesús que vino a traer la salvación. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y usa el término curios o quirios. Ahora escucha, iglesia, que esto es muy serio, y hermanos en Cristo, ministros. Nos fue confirmada por quienes. Pero ellos no produjeron la salvación, ellos la confirmaron. La salvación viene de Jesús. Y gracias a Dios por eso, que mi salvación no depende de Pablo, de Pedro, de Juan, o de Lutero, o de Cirilo, de Calvino. De ninguno de ellos depende de mi salvación, solo de Jesús. Escuche esto, serio. Ellos lo que hicieron fue confirmada por los que oyeron, o sea, los directamente que estuvieron allí ese tiempo. Y ahora escuchen lo que dice: testificando Dios, no el hombre, Dios juntamente con ellos. ¿Quién testificó juntamente con ellos? ¿Qué era Pablo y Pedro y Juan sin Dios? Nada. Con señales que no dependen de la historicidad. Depende de que Dios quiera hacer su voluntad esta mañana. Si Dios esta mañana quiere sanar a alguien, lo va a hacer. Como iglesia no somos secesionistas. Creemos en la sanidad y en los milagros, pero a la manera de la palabra, no a la manera del emocionalismo. No es que hay que tener una silla al techo para que alguien sea sanado, no. Si Dios le place. Cuando oramos por los enfermos, pedimos su voluntad, y Dios a veces lo ha hecho, gloria a Dios. Y si no lo hace, no nos frustremos. Los hombres de Dios como Timoteo y Pablo estuvieron enfermos. Pablo, como vio que Timoteo tanto orarlo, no sé, dijo: bueno, por causa de tu estómago gusta un poco de vino. ¿Es pecado eso? No es pecado tomarse la aspirina, me explico, para que me entiendan. Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no? Les pregunto, ¿Pablo se enfermó, sí o no? ¿O era un ángel? Diga conmigo: equilibrio bíblico. La iglesia debe estar bien equilibrada en lo que está predicando. Escuche lo que dice: testificando yo juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos ¿qué? Milagros. Y si usted me dice que va a dejar pasar lo que viene ahora, estamos fritos. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El punto es que el Espíritu Santo lo hace como Él quiere, no como yo quiera. Voy a explicarlo en español. Durante muchos años, y lo repito, es que cuando uno hace pedagogía, uno repite lo mismo, lo que son profesores acá. Yo duré años orando por el don de lenguas. Me tiré en el suelo, rodillas, oración, llanto. Yo quiero hablar como esa hermana, yo quiero hablar como ese hermano. Y mi padre se dio cuenta y dijo: ven acá, así no funciona. Es lo que Dios desea poner en ti. Y en vez de venir lengua, venía la profecía y venía era enseñanza. O sea, dones. Hay hermanos que tienen la lengua, otros no la tienen. Hay hermanos que tienen poesía, otros no lo tienen. Hay hermanos que tienen de sanidad, otros no lo tienen. ¿Cuál es el problema? Pastores, que estoy frustrado porque oré por esto y no se sanó. Sigue adelante. Me explico, Dios no deseó sanar. Pero escuchen bien, porque el texto habla de que todo eso es la salvación. Y estamos mutilando el mensaje. Si vas a hablar de salvación, también debe hablar de lo que sigue después. Del repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es un paquete completo. Y llevamos a concluir lo siguiente: que aunque Jesús logró en el Calvario mi salvación, yo debo guardarme. No hay permiso o licencia 007 para pecar. En ninguna manera el pasaje dice. Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta? Pero los tergiversadores de la palabra toman esos textos y empiezan a torcerlos y usan el famoso pasaje: no es que el enemigo ya fue destruido. ¿Se acuerdan esos mensajitos? Me perdonan de Condorito. Y empieza así: que ya fue destruido. Entonces, como ya en el verbo destruido dice: ya no está el diablo en la tierra. Créete eso. Habló con Jesús allí en el desierto, le dijo al rostro al Hijo de Dios: si tienes hambre, di que esta piedra se convierta en pan. Les pregunto algo:
¿El diablo ya desapareció según estos hombres? ¿O el diablo no aparece más en el nuevo pacto? En las epístolas paulinas no aparece el diablo mencionado. Les pregunto. ¿O es que Pablo no habló acerca de la oposición que sentían ellos, o que experimentaban? ¿O acaso en Hechos 16 no hubo una mujer endemoniada o con espíritu de adivinación que le salió en cuento a los apóstoles? Les pregunto, cuando usted escuche algo, vaya a la escritura. No se lo trague. Porque a veces decimos amén esas cosas. No, ya fue destruido el enemigo. Y usan el término y dicen, bueno, ya se acabó. ¿Y por qué aún pecamos? ¿Y por qué aún hay influencia para los pecados como el adulterio, la fornicación, la mentira? ¿Por qué aún hay influencia si el diablo no está en la tierra? Si no está, créanme que está. Y así como Él está, mayormente está Jesucristo. Amén, amén, así es. En mayor intensidad y potencia. A su nombre. Gloria al Señor. Diga conmigo, salvación. Salvación. El hecho de que Cristo ha logrado la salvación una vez para siempre no me exime de mi responsabilidad del guardar diario. Amén. Repita eso. El hecho de que Jesús murió una vez y para siempre por mí no me exime de la responsabilidad de guardarme a diario. Es un guardar diario. Amén, así es. Vamos a comparar presencia versus sacrificios espirituales. Primera de Pedro 1:2. Búsquelo ahí en su Biblia. La presencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de quién. Dios. ¿Pero cuál? Dios Padre. Aclara. En santificación de quién. Del Espíritu. Con E mayúsculo. Para, ojo, escuche, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Elegidos según qué. La presencia. Primera de Pedro. ¿Saben qué es presencia? Conocimiento anticipado. Ahora váyase a Primera de Pedro 2, ahí mismo, 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed, ¿qué cosa? Edificados como casa espiritual. ¿Y qué somos? Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificio, ¿qué? No que yo vaya a matar una vaca o un cordero ahora, pero habla y no puede ignorar esto, iglesia, que dice sacrificios espirituales diarios. ¿Lo dice o no lo dice? O mi Biblia es diferente a la suya. Para ofrecer, no dice, ya se ofrecieron. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Cuando yo esté en internet y salte un mensaje pornográfico, ¿qué debo hacer? ¿Un sacrificio espiritual? ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo ahí? ¿Eso es sacrificio? ¿Sacrificio es? No. ¿Qué sacrificio grande hizo José cuando la mujer de Potifar lo convida a dormir? ¿Qué hizo este hombre? No se quedó orando, huyó. Y eso ya no está pasando acá. Ya la humanidad está perfecta, ya la iglesia está santa, justa, perfecta ya. Ya estamos versionados. Alguien aquí ya no tiene lucha con eso. Entonces dirá alguien, con eso no, pero con otro campo sí. Porque el problema de uno es el dinero, este es las mujeres, el otro es la fama. Todos tenemos concupiscencia. Y si la concupiscencia está en nosotros, tenemos que obligatoriamente hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y aunque Jesús murió en la cruz, yo debo hacer morir lo terrenal en mí. Porque eso es fácil. No, Dios tiene la culpa, no. Como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate o guárdate de ti mismo y de la doctrina. Ok, doctrina correcta versus descuido de mí mismo. Yo puedo tener la doctrina correcta, pero si no me cuido de mí mismo hay un problema. Porque dentro de todos nosotros hay concupiscencia, que lo explica Santiago. ¿Cuál es el proceso del pecado? ¿Cómo llega el pecado a originarse en mi vida?
Pero Dios ha salvado su iglesia, pero su iglesia debe ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ahora dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Entonces sin Jesús no hay salvación. Amén. Mateo 22:14, búsquelo. Esto se pone muy interesante. Gloria al Señor. Mateo 22:14. Esta palabra es una palabra de vida esta mañana, de despertar para agradar al Señor. Mateo 22:14. Ya lo tenemos. Porque muchos, no podemos ignorar este pasaje, y ya no está hablando Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, Jacobo. ¿Está hablando quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Y lo que dice Dios, así es. Porque muchos son llamados, y a algunos les gustaría que dijera, muchos escogidos. No funciona así. No basta con haber sido llamado por el Señor. Vamos a repasar. Porque muchos son llamados y pocos. Pastor, eso es un error de la traducción hispanoamericana. Ok, en griego dice poloi kletoi, oligos ekletoi. Lo mismo. En griego está igual. Poloi, muchos. Kletoi, llamados. Pero oligo, cuando habla de oligos, en el texto cuando Jesús dice hombres de poca fe, oligofistos es una cantidad menor. ¿Pero qué es una cantidad menor? Los ekletoi, los escogidos. Entonces hay gente que dice, no, es que Dios me llamó. Amén por eso. Ahora la pregunta es, ¿eres de los escogidos? Pastor, explíquese. Sí, muchos llamó al Señor. Dios ha llamado a muchos. La mayor explicación y la mejor es la parábola del sembrador. Semilla junto al camino, semilla en pedregales, entre espinos, y la buena tierra. Pastor, ¿solamente el 25%? Sí. Pero entonces, como dijo el apóstol, y entonces son muchos los que se salvan, son pocos los que se salvan. Señor, ¿cómo me cuenta? Aquí está la explicación. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. No juguemos con eso. No nos confiemos en que nos ha llamado. De los que comenzaron conmigo en este caminar ministerial, no todos siguieron el camino. O sea, si yo me pongo a recordar los que estuvieron a mi lado cuando comencé en Jesús y cómo están ahora, muchos ya no están. Entonces este pasaje nos llama a ser muy serios con respecto a el proseguir al blanco, porque nadie aquí tiene comprada ya la meta, porque Pablo dice, prosigo a, ¿qué tenía? Revelación del cielo. Estaba escribiendo epístolas el apóstol Pablo. O me dicen que Dios no usó a Pablo en milagros y en sanidades, y que decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero algunos ya pretenden ser perfectos. No. Repita, sacrificios espirituales. Esto es constante. Pero mire lo que dice la palabra. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que tenemos diferentes números. No basta con estar entre los millones de llamados. Hay que estar en los pocos. Y ojo que dice pocos escogidos. Repita, pocos escogidos. Filipenses 2:12. Búsquelo. Filipenses 2:12. Gloria a Dios. Epístola de Pablo a los Filipenses 2:12. Gloria a Dios. Por tanto, siempre que hay un por tanto, ¿qué tienen que hacer? Retroceder. ¿Cuáles son los temas de los Filipenses? Pablo siempre oraba por los creyentes. Mire el capítulo 1. Para Pablo el vivir era Cristo y el morir. Ojo, porque para el que no está bien con Dios, el morir no sería ganancia. Algunos dicen, no quiero morir, porque algo hay mal. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Comienza el capítulo, estaba, obedecía, y cuando se iba, obedecían. Eso en la práctica es real. Cuando el profesor sale del salón, ¿será que los estudiantes se quedan quietos?
Por tanto, amado mío, como en siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, y ahí aparece la palabra parousia en griego, solamente, sino mucho más en mi apousia, ahora en mi ausencia. Pablo no estaba en Filipos cuando escribió la carta. Y dice algo: ocupaos en vuestra ¿qué? No usa otra palabra. Ocuparse en la salvación es mi responsabilidad. Diga eso: ocuparse en la salvación es mi responsabilidad. Porque Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Phobos tromo en griego. ¿Cómo así, pastor? Temor y temblor. De phobo viene temor, y de tromo, que es el movimiento telúrico, habla de temblor. Espérense, ¿quién está hablando ahí? ¿El apóstol? Pablo. Hemos a veces permitido que enseñanzas descuidadas plaguen la iglesia para enseñar el libertinaje. Les pregunto, ¿Dios del antiguo pacto es diferente al del nuevo? ¿Por qué pensamos que Dios cambió? El mismo que le dio la ley a Moisés está aquí esta mañana, con los mismos parámetros de santidad. No ha cambiado eso. Usted me dice que Dios cambió, hay un problema cósmico global y escritural. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado su manera de ver la santidad. El mismo Dios que mató a Usa, el mismo Dios que mató al antiguo pacto a los desobedientes, está esta mañana aquí. Pero nos ha enseñado: no, estamos en la gracia y hagan lo que quieran. No, un momentico. El mismo Pablo dice que no podemos perseverar el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Pero los hombres van más lejos que Pablo, y que el Espíritu de Dios, y van a doctrinas de libertinaje. Y por eso el apóstol dice vehementemente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él. ¿Pero por qué? Y ojo lo que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Dónde estamos entonces? En campo minado, allá afuera, en medio de la cual resplandecéis como que tomados o agarrados. Usa el verbo asidos, de asa, de agarradera, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, escuchen lo que Pablo dice a los filipenses. O sea, ustedes dependen de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, que se esforzaba. Estando en la gracia, se esforzaba. Y aunque sea derramado en libación, no está hablando un hombre en medio de una fiesta, está en una situación difícil. Y dice Pablo: y aunque sea derramado en libación, ¿sabe qué es libación? Tiene que ver con sacrificio. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, que es el ministerio, un sacrificio y un servicio. ¿Quieres saber qué es un ministerio? Comienza a pastorear una iglesia y vas a ver lo que es sacrificio y servicio. Sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estaba preso. O sea, él habla palabras no estando libre, sino que cuando él estaba escribiendo cartas, epístolas, estaba en gran aflicción. Y está llamando al pueblo a seguir la palabra, a fortalecerse, y él está en situación difícil. Las más hermosas cartas de Pablo fueron en la prisión, pero Pablo está hablando de una sola cosa: está hablando de salvación. Amén a su nombre. Vamos a ir a 1 Corintios 9, 16. Gloria a Dios. 1 Corintios 9, 16, 17. Búsquenlo.
Pues si anuncio el Evangelio, ¿qué trae el Evangelio? Salvación. O sea, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es el Evangelio? Usted dice, buena noticia. Sí, ¿cuál es la noticia? ¿Lograda dónde? Es como si yo le preguntara para que me entienda. Vamos a hacer contexto. Hermano, ¿por qué debo echarle tomate a la sopa? Porque es un tomate. Eso es lo que me están diciendo. Yo le pregunto, ¿qué es la salvación? Eso es el tomate, ahora vamos a la salvación. O sea, quiero que me den un concepto ampliado bíblico. Algo clave. Listo, murió ya. ¿Cuál fue la primera noticia que recibieron los discípulos estando escondidos allá? ¿Llegaron quiénes? Las mujeres. A decirles que estos hombres de Dios. Pero espérense, un detalle. Antes de que pasara eso, los ángeles dijeron, no está aquí. Ha resucitado. Y va adelante vosotros, allá le veréis, a Galilea de los gentiles. Escuchen, o sea, hay que explicar a la gente qué es el Evangelio. Por eso Pablo dice, esto vamos a hacer énfasis. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Entonces, llamaron 3,000. Uy, qué predicador. No, fue el Señor. A veces Dios usa vasos muy humildes que tienen la capacidad de llevar multitudes. Eso pasó aquí en Colombia con un predicador campesino que llevó a muchos a Cristo. No era un gran catedrático, pero el Espíritu de Dios estaba en él. Y miren lo que dice la palabra. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Fue un consejo o fue un voluntariado? Hay una corriente actual, está tomando mucha fuerza, la predica Tom Cruise, hay que decir nombres, cienciología. La cienciología, lean un poquito, habla del ministerio voluntario. O sea que tú mismo te ofreces de ministerio. Dice la palabra que Pablo estaba persiguiendo la iglesia cuando Dios lo llamó. Pedro estaba pescando peces. No quería pescar hombres, olvídense. Y el Señor le dice, vamos, voy a ser pescador de hombres. No existe el ministerio voluntario. Existe un ministerio de llamamiento. Pero tú reaccionas al llamamiento con consagración y guardarse. Porque si dices, fui llamado, muchos son llamados. Pero quiero que estés en los pocos escogidos. Y eso no suena humanismo, eso suena muy serio. Eso sí es Espíritu de Dios. Espérense un momentico. Si Dios fuera humanista, dice, oye, ven acá, pero ¿por qué voy a salvar a 8 personas y voy a matar al resto del mundo? No, vamos a cambiar el plan. Noé y sus hijos, ustedes son poquitos, muéranse y se salva el resto del mundo. ¿Así piensa Dios? ¿Sabes qué hizo el Señor? Cerró la puerta. ¿Quién abría? Ni Noé. Ellos oían gritos de desesperación, pero mató al resto del mundo. Ese es Dios. Y dejó una sola familia. Muchos llamados. No proclamó el mensaje. No avisó. ¿Qué dice la palabra? Noé, pregonero de justicia. Fue un pregonero. ¿Qué es un pregonero? Jonás. ¿Qué fue Jonás? ¿Fue un mensajero o no? Ay, claro, pastor, ya tengo la respuesta. Jonás predicó. Yo tuve misericordia y lo salvó y no hubo juicio. Sí, lee bien. Nahum de Eclos. 100 años después, barrieron Nínive. La devastaron. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de el juicio de Dios. Yo quiero que cada predicador de este ministerio sea responsable cuando esté predicando, porque lo que digamos va a arrastrar almas a millones, al error o a la salvación. Seamos muy serios cuando estemos aquí arriba, porque es muy delicado. Hay una línea delgada entre la gracia y la supergracia. Escuche esto. Dice que si él anuncia el Evangelio no tiene por qué gloriarme, porque en esa impuesta necesidad, y ay de mi iglesia, dice el apóstol Pablo, si no anunciar el Evangelio. Pero por el caso de salvo que tiene que no lo predique, ay de mí
si no doy la salvación a otros? Listo, soy salvo, aquí me quedé. Mirando el techo, esperando el juicio de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hay dos maneras de predicar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si lo hago de buena voluntad, me explico, no siga leyendo, devuélvanse, esté seguro para la mala voluntad, que es en la buena. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hay un punto y coma, ¿sí o no? Mírelo. Pero si de mala voluntad, ¿qué dice? ¿Cuál es la opción? Hacerlo, pero de buena voluntad. Es que este bendito evangelio que tengo que predicar, ¿esa es tu actitud? Hay muchas ilustraciones para este pasaje. Hay malas comprensiones. Hay gente que escucha una cosa y está escrito otra cosa. A Karl Barth, de pronto usted no ha oído de él, pero cuando uno lee la teología, le preguntaron en una universidad de Estados Unidos, un estudiante le preguntó si era calvinista, y Karl Barth dijo sí, pero se quedó meditando por qué el estudiante le preguntó eso. Entonces le dice, Karl Barth le dice al estudiante, usted puede entrar a Google y encontrar la anécdota. Y le pregunta Karl Barth al estudiante, ¿es un calvinista? Y dice, no, un calvinista es una persona que va al cielo pataleteando, o sea, en pocas palabras, no quiere ir. Y dijo, entonces no soy calvinista. Hay que entender la palabra. Él produce el querer como el hacer. No es que alguien vaya a entrar al cielo sin quererlo y de mala gana. Ojo, esta parte es muy seria. Él pone el querer como el hacer. ¿Quién pone gozo en mi alma? ¿Quién? ¿Yo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el positivismo? Que cuando todo está devastado, se acabó el positivismo. La fe permanece aunque las circunstancias sean adversas. Es otro veneno de la metafísica actualmente, el positivismo. Fe. ¿Qué dice Hebreos? Sin fe, no dice sin positivismo. Jesús no conoció esa corriente. Eso es moderno ahora. Somos hombres y mujeres de fe. Fight. Fe. En inglés. Faith. Ok, faith. Bueno, no sé muy bien. Ahí voy aprendiendo. Pero la fe, la Biblia tiene toda una cátedra de la fe. Pero el enfoque central de este texto, lo que estamos hablando, es la salvación. Y no podemos descuidarla. Escuche esto es muy serio. Sigue hablando Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente ¿qué? ¿Qué pasaría si yo predico este mensaje en algunas iglesias? Gratuitamente. Voy a predicar en tal parte. ¿Cuánto me vas a pagar? Ya se dañó todo. ¿Sí o no? Hay gente que hace cuenta. Este domingo no tengo como $1 millón ahí. Voy a fiar y pago martes. En serio. Hay predicadores que toman las agendas y dicen, bueno, este año quiero ganar 12 millones. ¿Sabe qué hace Dios? Llevo a una iglesia donde nomás le dan 5,000 pesos. Porque los hermanos no tienen. Pregúntale si vuelve. Esto se trata de salvación de almas. No de producir dinero. El evangelio no es una maquinita de la que le meten la moneda y hacen así. Tin, tin, tin. Coins. Ajá, salen las monedas. Diga, ese no es el evangelio. Diga, es la sangre de Jesús. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Y luego Pablo dice algo. Viendo paso a paso pasa algo. Cuando Pablo dice que hay de mí si no conozco el evangelio, ¿sabe qué está en el griego? Aparece una polisílaba que es evangelizomai.
Cuando dice esta palabra, Pablo habla de todo creyente debe evangelizar. No importa si no es evangelista. Y Pablo, si era apóstol, dice: ay de mí si no predico, ¿qué cosa? El evangelio. Versículo 23, en el mismo pasaje del 9. Y esto hago, todo lo que Pablo había hecho, por causa del evangelio, para hacerme ¿qué? No es que eres anulado, eres un coparticipante. Involúcrate en la obra de Jesús. Gloria al Señor. No te saques. Yes. Otro pensamiento errado. Porque dice, y ahora vamos a leer el griego, igualito. Dice el apóstol: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Copartícipe, la palabra copartícipe es subkoinonos. Significa alguien que está a favor o en ayuda de. ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde están las almas? Esa es la actitud de un copartícipe. Les pregunto, ¿Pablo dio ejemplo no de copartícipe del evangelio? ¿Saben por qué Pablo hacía eso? Porque Dios puso en su corazón amor por las almas. Amén, amén. Todo misionero debe amar las almas, aunque vaya a lugares agrestes. Se trata de la salvación de almas. Si los ángeles predicaran el evangelio, ya esta tierra estuviera llena de la palabra. Pero Dios encargó a los hombres, y lo hacen gradualmente, en su limitación de respiración y de dormir y levantarse. Porque si uno durmiera, no hubiera necesidad de dormir, ¿qué pasaría? Evangeliza 72, no sé cuántas horas. Pero ¿qué Dios ha puesto el tesoro en vasos de qué? Que descansan, duermen, a la mañana se levantan, oran. Se supone que oran, se levantan, oran, salen o trabajan y así. Dios sabía eso. ¿O acaso Pablo no tuvo inconvenientes físicos como ser humano? Pero dice el 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero escuche esto: uno solo se lleva el premio. Muchos llamados, corred de tal manera que lo obtengáis. Y por eso es la figura del evangelio, es una carrera. O me va a decir usted que cuando disparan, ¡pam!, en la salida se va a quedar ahí y le dan el premio. Nos enseñaron mal. Hay que esforzarse en la gracia. Escucha lo que dice la palabra. Los que corren, usa un término griego que es la palabra precontes. Los que corren, treconte, perdón, de treco, de correr. Trek, hay una marca de bicicleta que se llama Trek, ¿has escuchado? Una palabra griega, Trek, treco, trecontes, los que corren. Pregunto, ¿Pablo corrió o no corrió? Dijo: he acabado la carrera, ¿se acuerdan? Él corrió. ¿Y de qué manera corrió, iglesia? Dios no dio orden de quedarse estáticos. Escucha lo que dice la palabra. Todo aquel que lucha, ahora usa otro verbo. Todo aquel que ¿qué? Escucha el verbo y le va a sonar familiar. Luchar en griego es agonízomenos. De agonizo. ¿Qué suena agonizo? Agonizante, agonízomenos. El que lucha. Hoy en día usted va al estadio y juega, no voy a decir nombres, fulano contra sultano. Uno gana y otro pierde. ¿Cómo se va la gente a la casa de los que pierden? Estos meses, estos días, ¿qué pasó? Ya saben, no digan nombre. ¿Listo? Pero aquí no está hablando de eso. En la antigua Roma, cuando tú ibas a la lid romana, te enfrentabas al león. Y con el león no había segundo partido. Pablo está usando el verbo que se usa para los moribundos del Coliseo romano. Está usando el término agonizómenos. ¿Sabe qué es un cristiano? Un agonizómenos, alguien que está luchando. Porque Pablo dice: todo aquel que lucha. ¿La vida cristiana es fácil? ¿Easy? ¿Es very easy? Es difícil. Por eso muchos dicen: yo voy a hacer presupuesto, yo no voy para esa.
¿Qué es lo que dice la palabra? Jesús. ¿Quién va a edificar una torre y no dice primero, tengo para terminar? ¿Qué hace mucho? No, vamos. Y después, ay, que si hay pruebas, hay que si tribulaciones. Y uno pregunta, disculpe señor, ¿qué evangelio le predicaron a usted? Que todo iba a estar bien. Y yo, ahí está, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hay una canción en la emisora, ¿la han escuchado? No digan que no la han escuchado. Si yo le cantaba esa canción a Pablo en la cárcel, ¿qué me hubiera dicho? Ven, métete acá y cántamela aquí adentro en el cepo. Todo va a estar, la canción es todo, ¿no la escuchó? Sí. Consíguela por ahí. Y le pedimos perdón al Señor. Vamos a poner, porque es que la gente se hace lo que no la han escuchado y la tararea. ¿En serio? Hasta arrebato canta. ¿Viste que sí? Aleluya. Ojo, con lo que estamos cantando. Gloria al Señor, así es. Porque cuando todo no esté bien, gloria a Dios. Prisiones, azotes. Mucho fumador. Escuche esto. Los 100 metros no lo corre, el que fuma no puede correr 100 metros. Hay en países gente que corre en 10 segundos, 11 y así. Es poco tiempo. Pero para llegar a correr los 100 metros en 10 segundos, hay que acostar de pan, levantarse de madrugada, correr, almorzar, correr. Esos tipos hasta corren durmiendo. Pero la vida cristiana es lo mismo. Sino que nos estamos haciendo lo de la vista gorda. Y la Biblia dice que hay que esforzarse. La Biblia dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos saben la verdad para recibir una corona que palabra griega, corona corruptible. Escuchen cómo se dice. Se dice starón estéfanos. Repita, starón estéfanos. O sea, una corona corruptible que ya se va a acabar. No es eterna. Pero dice luego hermosamente, pero nosotros una. Entonces es aftarón estéfanos. El nombre Esteban significa corona en griego. Esteban es corona en griego. Pregunto, ¿estamos detrás de cuál corona? ¿De la corruptible o de la incorruptible? No escuché, ¿estamos detrás de cuál corona? ¿De la incorruptible o de la corruptible? Entonces lucha. Entonces pelea. Entonces esfuérzate. Así que yo de esa manera corro, dice Pablo, ahora en primera persona, no como a la aventura. La palabra griega aventura ahí es adelos, de viene el nombre Adela. Adela significa aventura, por si no sabían. Adelos. No corro a lo que sea. No, Pablo no corría a lo que sea. Escuche. Dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Si usted hace eso ahí en la calle, ¿qué pasaría? Llaman, llévenselo. Pero ese Pablo está haciendo una figura de que Pablo no estaba luchando en mano, ni estaba golpeando el aire. Y ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Y estamos hablando de la misma salvación. Sino que golpeó mi cuerpo, me abstengo de. Aún hay películas que hay que cortar. Como decía ahorita en la oración, hay amistades que hay que dejar. Que dejarlas por Jesucristo que es mi gloria al Señor. A mí me tocó dejar amigos míos que andábamos en la champeta, en la cosa. A mí me tocó. Yo era bailador de champeta, tú no sabes eso. Bueno que era, me ganaba plata haciendo eso. Ya no lo hago, ahora predico la palabra. Debemos morir a lo terrenal. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo no está culpando al de al lado por el pecado, sino dice yo mismo. Mi cuerpo, no golpeo el cuerpo de Miguel, sino el de Joel Peña. Golpeo que mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, aquí está, Señor, úsame. Pero úsame como quiera, porque ese que úsame, yo dice, bueno, vamos a predicar allá a Mesolandia. Ah, no, Señor, allá no. ¿Y por qué? Porque son pobres, tienes que ir. Amén, amén. Ajá. Señor. Mira lo que dice la palabra. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, iglesia, salvación, buen predicador, buen expositor de la palabra, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Es o no es una advertencia? Amén. Vamos a ver ahí qué dice la palabra. Pablo habla de treco y luego habla de pelear, que es la palabra pucteo,
que tiene que ver con ese constante combate, pero luego al final dice adóquimos, eliminado, sacado de pelea, perdió. Pero es que no hay dos oportunidades, habla de la eternidad. Una vez que nos morimos, nos fuimos, no va más, y lo que tú hayas hecho es lo que vale. Y escucha lo que te voy a decir con mucho respeto, y aunque te hagan 3000 misas, no te pueden sacar del tormento eterno. Solo su sangre puede protegernos, Gloria al Señor. porque cuando uno sale del cuerpo está desprotegido. ¿Sabían eso? Ya cuando estás afuera del cuerpo, ay, me quiero volver, no se puede, porque está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Qué haces con ese pasaje? Una vez. Y después no tenemos 20 vidas. No existe la reencarnación. Existe solamente esta que es nuestra vida, y mejor que sea la vida de Cristo en mí. Él mismo dijo que Él era la vida. ¿Entiendes eso? El camino, la verdad y la vida. Nadie, si no, eso es salvación. Yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, pero tiene doctrina correcta, era apóstol, revelación del tercer cielo, sanaste, hiciste milagros. Yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo se lo recordaba cada rato. Nunca se jactaba, padecía por causa de Jesús. Repita conmigo: la salvación. Filemón 23-24. Filemón 23-24. Sí, Filemón 23-24, porque no tiene, solamente tiene un solo capítulo, solo tiene versículos. Amén. Vamos a leer despacio. Te saludan, ¿quién? Epafras. ¿Quién era Epafras? ¿Qué dice? Mi compañero de andonderías, perdón la expresión, de vagabunderías. Mi compañero de prisiones. ¿Por quién? No porque eran rateros o eran tramoyeros, era porque estaban predicando el evangelio. Y el que anduvo preso por Pablo fue Epafras. O sea, estuvo al lado de Pablo en la prisión, y Pablo en esta carta lo recuerda. Si hoy en día el evangelio fuera de esa manera, ¿cuántos compañeros tuviéramos? 1000 o 4 o 3, 4 o 3 o 2 o 1. Ah, no, ya no voy a andar con él, porque cada vez que ando con él me meten preso porque está predicando a Jesús. Eso le pasaba a esa primitiva. La gente no andaba por modita. No, que es chévere. No, chévere no, porque si sigues con ese hombre llamado Pablo, te van a meter preso y te van a dar varazos y latigazos. Si sigues andando con él, en verdad si eres cristiano. Silencio en la sala. Salvación. Evangelio. Esto es. Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahora menciona 4 grandes nombres. Comienza por quién? Marcos. Luego Aristarco. Luego, ¿y qué? ¿Mis qué? Una cosa era ser compañero de prisión y otra cosa era ser colaborador. Diga, compañero de prisiones. Ahora diga, colaboradores. Ahora está colocando o discriminando en cierto sentido, este hizo esto y estos son mis colaboradores. Grábense los nombres: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Colosenses 4, del 7 al 11. Búsquenlo. La salvación. Sigo el mismo tema, no he salido del tema. Colosenses, iglesia, 4, 7 al 11. ¿Ya lo tienen? Amén. Todo lo que a mí se refiere, o sea, Pablo está hablando de su vocero. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico. Vamos a hacer 2 listas. La de versículos 7 al 11 y la de versículos 12 al 14.
En esta lista, ¿quién está arriba? Tíquico, de primero. Vamos a ver qué dice Pablo de Tíquico. Amado hermano y fiel. Para que Pablo diga eso, ¿qué había que estar comprobado? Que fuera en realidad amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Además de eso dice, el cual he enviado a vosotros. ¿Qué confianza le tenía Pablo a Tíquico para esto mismo? Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte que eso es un ministro. Ahora menciona a Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? ¿Pero quién era? El que se le había escapado a Filemón, ¿se acuerdan? Amado y fiel hermano, que es uno de quién. Uy, para que Pablo diga eso. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. No me quiero meter en teoría, en la práctica. Te recomiendo un carpintero bueno, tu palabra. ¿Cierto? Lo hace bien, confío en ti. Un mes después, el mueble quedó mal. Te recomiendo a alguien que pinta. Doy mi brazo. Y así podemos mencionar ejemplos prácticos para que Pablo diga, Tíquico, Onésimo. Todo lo que acá pasa lo hará saber. ¡Qué confianza! Tenemos a Tíquico, a Onésimo. Ahora dice Aristarco. Ninguna mamá que le quiere poner nombre al niño así, pero es un buen nombre. Viene de aristocracia, por si no saben el griego. Aristarco, mi compañero de qué. O sea, que era más íntimo. ¿Quién es más íntimo? ¿El que está en la fiesta o el que está en la prisión contigo? Que cuando pierdes la casa dice, ¿puedo ayudarte? Porque en la fiesta todos son amigos, te pone comida y todo el mundo llega. Pero cuando estás solo, se ven los amigos. Amén. Estás en la clínica, en un lugar de desesperación, te quedas sin trabajo y todavía están contigo. Son tus amigos. Escucha lo que dice la palabra. Mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, y ahora dice quién es Marcos, el sobrino de quién, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Y escuchen que había un cristiano que se llamaba Jesús, que era un judío, y Jesús, llamado ¿qué? Justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, de los judíos, que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido ¿qué? Tremendo. Señor, que sean hermanos que sean para un consuelo, una ayuda. O ahora, esa es la lista 1. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús Justo, llamado Justo. Esa es una lista. Ahora vamos a la segunda lista. ¿Os saludo a quién? Siempre va a aparecer este hombre que apareció allá en Filemón 23-24, ahora aparece que otra vez. Bueno, ¿y ese quién fue? El cual es uno de vosotros, siervo de quién. Siempre, no algunas veces, siempre rogando encarecidamente por vosotros, un intercesor. ¿En sus qué? O sea que eran conocidas sus oraciones. Nadie quiere ese ministerio. Yo quiero ser conocido por mis oraciones. ¿Será que eso se ve? ¿Es visual? ¿Por qué Pablo confiaba en este hombre? Cuando tenía dificultades, Epafras, ora por mí. Y se ve que oraba. Y eso no se ve. No es un letrero, estoy orando, ¿no? Hay ministerios que son visualmente se puede conocer, y hay unos que ni se ven. Los que ayudan no se ven. Los que oran por ti no se ven. Pero Dios los ve. El cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, repita conmigo, firmes, perfectos y completos. Repita el concepto de salvación del apóstol Pablo en cuanto a la doctrina. Diga, firmes, perfectos y completos. Esa era la oración de Epafras. En todo lo que Dios, ¿cómo debo estar? Porque, y aquí Pablo se jugaba su palabra, y aprenda que no todo el mundo te puede recomendar. Escucha lo que dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en donde. O sea que Epafras también oraba por los de la Odisea. Y los que están donde. Y en Neápolis. O sea que era un hombre de varias ciudades ministerialmente. ¿Os saludo a quién? ¿Qué era Lucas?
Tremenda formación, y andaba con Saulo. Y al final un nombrecito. Y está en la segunda galería. Pero Demas, en esta lista, aparece en esa posición. Saludar, y no dice nada de Demas. Ya ahí no dice nada de él. Pero está ahí porque al principio decía que era uno de los colaboradores. Segunda confirmación de que Demas andaba con Pablo. Saludar a los hermanos que están, ¿dónde? Y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Otro nombre, Ninfas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, que se perdió, la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, otro nombre, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Quién dio el ministerio? Señor, no los hombres. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, fue lo último que dijo en esta carta. La gracia sea con vosotros, amén. Segunda de Timoteo, para terminar, 4, 9 y 10. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. El tema es la salvación. Ya estamos ahí. Antes de morir, porque esta carta fue lo último que Pablo escribió. Lo escribió un día antes de ser decapitado en Roma. Leamos desde el 1 para entender lo que Pablo quiso decir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a quienes más. Ay, no, voy a morirme para que el juicio de Dios no vaya en mi vida. A lo mejor también lo va a juzgar Dios en su manifestación y en su que prediques. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hiciste? Es que la salvación, el evangelio. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está diciendo Pablo a Timoteo. Ya se va a ir, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. En español, la sana doctrina es sufrida, amén. Y la que dice para de sufrir no es sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán que conforme a sus propias, no conforme a la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las. O sea que tenemos predicadores fabulosos. ¿Cómo dijo la hermana? Me gustó. Mentirosos. El punto es que la gente le cree. Bueno, este sí quiere pertenecer con esa fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta ¿qué? Las aflicciones. Haz obra de ¿qué? Evangelizo, Mike. Cumple tú. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estaba condenado a muerte por el emperador romano. Y el tiempo de mi partida está. He peleado. No diga eso todavía hasta que no se muera. Porque Dios le puede dar 30 años más, usted no sabe. Pero el día que usted sienta que ya se va, diga: he peleado la buena batalla. Sabemos que peleó. He acabado la carrera. Sabemos que corrió. He guardado la fe. Sabemos que guardó el testimonio. Por lo demás, está guardada, iglesia, escucha, esto es muy serio, la corona de justicia. Ya no dice de vida, de justicia, la cual me dará, qué seguridad, el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, gracias a Dios por esto que viene ahora, no solo a mí, sino también a todos los que aman. Esta iglesia ama su venida. ¿Saben cómo se llama? Pero espérense. Procura venir pronto a verme. Está en la prisión, aislado en una celda. Procura pronto venir a verme, porque Demas, que era colaborador y andaba conmigo y escuchó mensajes directamente de la boca de Pablo y estuvo en la defensa de la fe en muchas apologías y en muchos servicios y en muchas campañas y en muchas misiones con Pablo. Era un colaborador, porque dice que era colaborador y lo sigue mencionando y mencionando. No podemos decir que Demas no estuvo con Pablo ni que no fue cristiano. Dice Pablo de Demas: me ha desamparado, amando este mundo. ¿Qué pasa si alguien se hace amigo del mundo? ¿Se constituye? Entonces, ¿qué le pasó a Demas?
me ha desamparado. ¿Sabes qué pasó con Demas? Lo que dice Hebreos, se deslizó. Descuidó una salvación, amando que este mundo, y se ha ido a dónde. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En Roma. ¿Y dónde estaba Demas? Y si usted mira un mapa, está distanciado. ¿Qué pasó entonces con Demas? Pablo comienza a hacer una lista, como ya se va repartiendo la gente por lugares. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, acuérdense la gran lista que había ahorita. Solo Lucas está que. ¿Quién era más amigo? ¿Demas o Lucas? ¿Quién era más amigo? ¿Demas o Epafras? Epafras. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pero ya no dice eso de Demas. A Tíquico lo envía a Éfeso. Empezó a repartir la gente. Empezó a dar las instrucciones. ¿Y sabe qué pasó? En Roma lo decapitaron por causa de Jesús. Y después que Pablo muere, quedaron fue los colaboradores, menos Demas. Ponte de pie. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual primeramente fue anunciada por Jesús de Nazaret y confirmada por los que oyeron? Espíritu Santo, no queremos deslizarnos, no queremos resbalar de ti, Jesús. Queremos ser de los que tienen fe para preservación del alma, no de los que retroceden, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma, Jesús. Queremos poner nuestros ojos en ti, Jesús. Queremos ser copartícipes del Evangelio de tu reino. Queremos ser colaboradores de ti, Señor. Pero no queremos serte infieles ni despreciar tu sangre preciosa. No queremos amar a este mundo, Señor. No queremos los ofrecimientos de Satanás. Porque tú, Jesús, eres nuestra luz eterna. Alumbra nuestra alma en esta mañana, nuestro espíritu. Despiértanos, levántanos de entre los muertos para que nos alumbre Cristo en esta mañana. A no autoconfiarnos en nuestra propia fuerza o conocimiento de la palabra, sino a perseverar hasta el fin. Marcos 13:13 dice, mientras usted va orando, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta cuándo, este será